Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Estamos en uno de los momentos más críticos de los últimos años para la política global, con la guerra en Ucrania, el riesgo de una escalada militar, los precios disparados y una crisis económica. Bueno, justo en este momento hay un foro que tiene reunidos ahora mismo a los principales líderes del mundo, el G20, están todos menos Putin. Así que es el momento de hacerse la pregunta de qué puede conseguir la diplomacia, si esta reunión va a servir para la foto o si mañana, cuando acabe, estaremos en un mundo con menos riesgos para todos. De momento, el G20 prepara un borrador genérico que condenará la invasión a Ucrania. Es solo un borrador, según ha explicado Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, que ve esta cumbre del G20 como una de las más difíciles de los últimos años. Por la tensa relación entre China y Occidente, que ayer trataron de reconducir Xi y Biden en un encuentro de gran simbolismo, pero también por la guerra, porque está entrando en una nueva fase, se diría, tras la retirada rusa de Jersón, ciudad que ayer, en la otra gran imagen del día, visitó el propio Zelensky. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Esas dos fotos explican el momento en el que estamos, con Estados Unidos y China rompiendo el hielo. No habrá otra guerra fría, decía ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de reunirse con su homólogo chino. Es una declaración de intenciones, pero ¿en qué se traducirá? ¿Qué efecto concreto va a tener para nosotros esa cumbre del G20 que está en marcha ahora mismo? Pablo Morán, buenos días. Buenos días. La guerra de Ucrania partió al G20 en dos y será difícil que la declaración final incluya alguna mención a la invasión rusa. Los ministros del grupo han sido incapaces de conseguirlo desde febrero. También se está intentando en Bali, aunque el presidente de Indonesia, anfitrión de la cumbre, no se mojó ayer cuando la prensa le preguntó si del encuentro saldrá algún tipo de solución para Ucrania. La subida del precio de los alimentos o de la energía son temas que conectan con esa invasión y están en la agenda oficial, también en las reuniones bilaterales, justo cuando toma cuerpo una corriente en Europa y Estados Unidos a favor de una negociación con Rusia, aprovechando la posición de fuerza que ha alcanzado Kiev con la reconquista de Jersón. Es el principio del fin de la guerra. Estamos preparados para la paz en todo nuestro territorio, proclamó Zelensky en su visita a esa ciudad. Todo esto sumado al encuentro en Ankara de los jefes de inteligencia de Estados Unidos y Rusia de este lunes. No para negociar la paz, dice Washington, sino para analizar el nivel de riesgo nuclear. En España, lo que tenemos que hacer es ver qué propuestas se hacen y a partir de ahí, pues por supuesto, si tienen una mayoría, si cuentan... Es decir, no descarta la reforma del delito de malversación. Bueno, yo en este momento lo que digo es que esperemos a la tramitación parlamentaria. Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada. Como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación, tal y como están amagando. Y eso ya sería el colmo. El Gobierno abrió ayer la caja de Pandora cuando aquí en Hoy por Hoy el ministro Félix Bolaños abría la puerta a la reforma del delito de malversación que pide Esquerra. El Ejecutivo todavía no ha aclarado cómo sería esa reforma ni qué argumentos la justificarían. Si lo que se hace es, como han apuntado en la coalición, distinguir al que se lucra personalmente del que no lo hace, se acabarían beneficiando de esta reforma los políticos independentistas condenados por malversación. También, según admiten en el Partido Socialista, el expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por los ERE. La reforma la pedía Esquerra Republicana y Unidas Podemos se plantea presentar enmiendas en el mismo sentido. El PSOE dice que las estudiará y el PP habla, como han oído, de cacicada. El presidente del PP, en cambio, que guardó silencio, Feijóo, sobre la manifestación del domingo en Madrid en defensa de la sanidad pública. Feijóo y varones como Moreno Bonilla, que evitaron ayer defender a Ayuso, que se refería así a la reivindicación en las calles de los sanitarios. Se ha utilizado un pretexto de unas urgencias 24 horas sobre la que se ha arrojado todo tipo de mentiras para buscar un motivo con el que llamar a las urnas. Desde luego, en el momento en el que vi una encuesta ese mismo lunes donde nos daban prácticamente mayoría absoluta, supe
que acabábamos de empezar un camino en el infierno. Ayuso lo minimiza o lo desprecia, pero la realidad es que su consejería, la de Sanidad, ha citado para hoy mismo a la 1 de la tarde al comité de huelga de los médicos de urgencia de los centros de salud. Y el dibujo de este martes se completa con los despidos masivos que siguen en Silicon Valley. Las grandes empresas tecnológicas se han propuesto reducir de forma drástica su plantilla, así que ahora, después de Twitter y de Meta, la empresa dueña de Facebook o de Instagram, ahora es Amazon el que está preparando despidos. Serían 10.000 los trabajadores despedidos según la prensa esta misma semana, Sira Valdés. De momento Amazon no se ha querido pronunciar sobre estos despidos, pero el New York Times asegura que la compañía echará a la calle a 10.000 trabajadores, lo que supone aproximadamente un 3% de la plantilla global de la compañía y que podría hacerlo esta misma semana. Las divisiones de dispositivos, de comercio minorista y de recursos humanos serán, según este diario, las más afectadas. Despidos que se producen, por cierto, justo antes del arranque de la temporada de Navidad, poco antes también del Black Friday, cuando el gigante del comercio electrónico tiene mayores ventas, y poco más de una semana después de que Beth Galetti, vicepresidenta de una de las áreas de la compañía, anunciase que Amazon iba a congelar las contrataciones debido al frenazo de la economía. Un frenazo que no solo ha afectado a Amazon, que se suma con estos despidos a Meta y a Twitter, las otras dos grandes tecnológicas que han anunciado recientemente despidos.